Estudiaremos religión. ¿Sí? ¿Ya? Buenas tardes, España. Vamos hoy, no vamos a criticar a nadie, absolutamente nadie. Pero sí es verdad, estamos muy dolidos por las palabras que están diciendo de los inmigrantes. Aquel político que ha dirigido concretamente a los marroquíes que están en el barrio, que dice que es muy conflictivo, y con el miedo de que las mujeres salieran a las calles con los anillos o collares en el cuello de oro para que no se les roban, por favor. Por eso hay la policía, por eso hay jueces, por eso hay condenas a todo aquel que va buscando problemas. Pero para mí, hoy por hoy, todos tienen que estar muy atentos a estas palabras que estoy dirigiendo a esos candidatos a la presidencia de España. Que por favor, que yo personalmente estoy de acuerdo que hay problemas, pero no solo los inmigrantes que causan problemas, también los propios ciudadanos también causan problemas, también roban, pero por favor decirlo públicamente así, duele a todo aquel migrante. Y yo lo que digo, que estoy hablando desde Marruecos, dirigiendo a los políticos eso, que hablan de los migrantes ilegales, pero por favor, en el mundo no hay nadie ilegal, por favor, de ilegal no hay ninguna persona, pero tiene que pensar usted personalmente a la debilidad de los marroquíes o argelinos, no importa la raza, yo siempre así, no importa la raza, venga de donde venga, pero por favor busca por qué esa gente deja su familia, deja sus hijos, deja su terreno, deja su patria para emigrar, arriesgar la vida, una vez le toca morir, otra vez que vengan lo que salvan a los inmigrantes, otros por otros motivos, pero al final, por favor, ¿por qué tenemos que machacar a los más pobres, los más débiles? No, porque hay que mirar la situación donde están esa gente en el país, porque hay todavía en el mundo la dictadura. Lo primero hay que machacar la dictadura, como de Franco, por ejemplo, porque yo personalmente ya le he dicho en muchos vídeos que yo tengo ya muchos vídeos extendidos por ahí, que de los 70 y está en España. He vivido la dictadura, he vivido la democracia, pero por favor, la otra noche escuché en Radio 5 hasta la 1 menos 10 minutos ustedes hablando, pero cuando tocaba ustedes tema de inmigración, yo soy uno de aquellos inmigrantes que hoy me encuentro en Marruecos aburrido y amargado en la vida, y amargado, como aquí que dice la familia conmigo también, porque no se puede vivir en este país, así de claro. Pero aquel que viene en contra de lo más débil, de lo más pobre, eso duele, porque esa gente, el que roba, por eso hay justicia, que le condena, y cuando se le condena, que le sueltan, por favor, y que la próxima vez que les ocurra a meterse en problemas. ¿Sabes ustedes? Ustedes lo que tienen que coger y hablar con estos gobernantes que basta de la dictadura. Yo estoy en contra de la dictadura en cualquier país. En Argentina, Brasil, Uruguay, Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera, y más países. Por favor, quiero que se haya escuchado. Y yo soy responsable de lo que estoy diciendo aquí. Soy responsable de lo que estoy diciendo aquí. En mi número de teléfono no paro de dárselo al mundo entero, porque no estoy ocultando absolutamente nada, absolutamente nada. El que quiere dirigirme por teléfono, ¿a qué número? 06 18 06 46 97. Ese es el número del teléfono. Por favor, hay que machacar a la dictadura en cualquier país. Y yo estoy harto de escuchar esa palabra contra
de los inmigrantes, que por favor no tiene que mirar el que emigra, hay que mirar lo que ha dejado atrás, la familia, terreno, hijos, etcétera, 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 etcétera. Que por favor hay que ayudar, al contrario, hay que ayudar a ese inmigrante, y que sea decente, y que sea honrado, y que sea un trabajador, y que sea un hombre de pie a cabeza. Pero no coger y hablar de todo inmigrante. Y esa palabra no me se olvida a mí. Yo no estoy racista por decir, no, aquello de ese país es de nuestros, de Marruecos no son de nuestros. No, el ser humano todos son igual. No hay que diferenciar, no hay que haber raza, no hay que mirar raza de que vienen y de donde procede. ¿Sabe usted? Y la cultura hoy en día, que todos los marroquíes agradecen a España y a Europa por la democracia y por las leyes que tiene, por la justicia que tiene. ¿Sabe usted? ¿Sabe? Eso es el final. Me grabaré otro si Dios quiera. Y que avance el vídeo. Para acá. Sí, muchas gracias.